8 de la mañana con 8 minutos. A esta hora damos la bienvenida a asambleísta. Yo todos los días de las últimas semanas que me roban 5 datos valiosísimos de la verdad. Voy a preguntarle, doctor Hernández, ¿vivimos en dictadura? Este excelente presidente que hemos tenido ahora estos 4 años nos ha devuelto la democracia y las libertades. Bienvenido. Muy buenos días, Alexis. Un gusto poder estar con usted. Un gusto poder estar en Pichincha Universal. Mi saludo también a Licenia, que entiendo está recuperando su estado de salud. Le esperamos, le extrañamos quienes somos oyentes frecuentes de esta radioestación, de tal manera que también mi deseo para que pronto recupere su salud Licenia y pueda acompañarnos en el noticiero. Mire, yo escuchaba y no podía dejar de reírme, créame, no podía dejar de reírme porque ver que algunos, ¿no?, de los supuestos líderes de la región, todos personajes de la ultraderecha conservadora, por ejemplo, responsables de todo lo que se está viviendo en este momento en Colombia, y sin embargo, hablan como que si el Ecuador prácticamente fuese un paraíso, como si no estuvieran al tanto, y eso es lo grave, que se atreven a dar opiniones respecto de la democracia en el Ecuador, de una persona que está concluyendo su mandato con el 5% de aceptación, de una persona que arrasó las instituciones, de una persona que negoció incluso para obtener posibilidades políticas de que se apruebe una ley o evitar un juicio político, negoció incluso con algo tan sagrado como es el tema de los hospitales o los carnets de discapacidad. Es decir, es absolutamente fuera de lugar y fuera de la realidad. Por eso uno escucha como un buen chiste, ¿no? Un buen chiste, digamos ni un buen chiste, un mal chiste sobre lo que pasa en un país que según estas personas que hablan es inexistente. Fíjese que algunos desconocen tanto que incluso uno de ellos dice que estos últimos 10 años, lo que ha hecho el presidente Moreno es increíble, fortaleció las instituciones. Es decir, ni siquiera están enterados que durante los 10 años de la Revolución Ciudadana fue vicepresidente, luego embajador, nunca dijo nada más allá, más bien de que la Revolución Ciudadana era una leyenda, que el propio Rafael Correa era una leyenda, que le iba a decir a las próximas generaciones, yo cabalgué junto a Correa, todas esas cosas que dijo, ¿no? Y luego, estos 4 años han sido verdaderamente desastrosos. Si uno analiza área por área, si uno analiza la economía, la situación es desastrosa. Ahora ya lo dice incluso el presidente electo, que tuvo el apoyo del presidente saliente, de Moreno, y que a su vez ha sido corresponsable, el movimiento Creo ha sido corresponsable de la gestión de Moreno, pero incluso él ya dice que la situación económica del país es verdaderamente desastrosa. Si uno mira el tema sanitario, ya rebasamos los 400,000 infectados, pero en el Ecuador se hacen menos de 5,000 pruebas diarias, de tal manera que ni siquiera sobre eso tenemos un dato real. Si uno mira el tema social, lo que dice la CEPAL es increíble. Fíjese, en Colombia en este momento existe un nivel de pobreza, sí, pobreza extrema que supera el 30%. Aquí en el Ecuador estamos llegando, según los datos de la CEPAL, al 50%. Por lo tanto, la situación social es realmente terrible, calamitosa. Y la orfandad política que ha sufrido este gobierno y la crisis política permanente en la que ha vivido este gobierno no tiene parangón en la historia ecuatoriana. ¿Estás seguro, Virgilio, que el presidente Moreno se va con el 5% de popularidad y credibilidad? Porque le escuché hace un par de días con Andrés Oppenheimer en CNN decir que tenía entre el 25 y el 30% de apoyo ciudadano. Sí, es que es parte de ese país en el que él vive. Ese país en el que él vive es parte de estas fantasías que él tiene, ¿no? Él dice y él cree que 25 y 30% es poco. Imagínense si estos entrevistadores además tendrían la posibilidad de contrastar con lo que han dicho las encuestas en todos estos últimos meses. La popularidad de Lenín Moreno, yo diría, desde hace unos 8 o 9 meses, llegó, digamos que a menos del 10, seamos generosos para ponernos de acuerdo entre las distintas encuestas, a menos del 10, y de ahí no ha logrado salir. Es un presidente que yo digo, ha sido de alguna manera también un gobierno trapiche, en el que
al que las élites le han extraído absolutamente todo. Los organismos internacionales le han impuesto todo, absolutamente todo, pero al momento de respaldarle políticamente, ninguno se ha reconocido en él, ninguno se ha reconocido en él. Por eso es que en la contienda electoral tuvo varias voces que lo representaron. Creo yo que este será reconocido como el peor gobierno de la historia. Esto que fue en un momento un hashtag, ahora será cada vez más la realidad que las futuras generaciones tendrán. Este ha sido el peor gobierno de la historia. Si uno analiza cada uno de las áreas, lo social, lo económico, lo político, que ha pasado en términos también de la ética pública, con seguridad ha sido el peor gobierno de la historia. Pero siendo el peor gobierno de la historia Virgilio, hay que reconocerle que ha sabido hacer las cosas bien para salirse con la suya, como dijo el propio presidente Moreno la semana pasada en este foro internacional. Por ejemplo, cuando ellos impulsaron el decreto 883 para eliminar los subsidios a los combustibles, vino la paralización de octubre, pero que fue una movilización que les obligó a recular, pero fíjese usted que después les cae como del cielo la pandemia, el confinamiento, y ellos terminan tomando esas medidas con la mayoría de ecuatorianos sin capacidad de reacción ni de poder protestar. Entonces se salió con la suya, efectivamente, como dijo el presidente Moreno. Ha ido haciendo cosas estratégicamente que le han dado resultados, y una de esas cosas tiene que ver mucho con los relatos y los discursos que han calado mucho en la gente y que de paso creo que sirvieron para esta contienda electoral. Por eso es que gana Guillermo Lasso, que finalmente termina siendo el candidato oficialista, ¿no? Pues si no, yo no me explico de otra manera cuando, por ejemplo, medios de comunicación como TC, que están en manos del Estado, impulsaron una serie de programas y de productos comunicacionales para denostar a la otra candidatura. Pero, y eso lo que hizo es, de alguna forma, también desprestigiar a la clase política en general. Entonces, cuando el ecuatoriano habla de la política, cree que todo político es malo, que todo político es corrupto, que todo político resuelve las cosas a través del reparto, etcétera, etcétera. Usted mencionaba hace un momento, y conversábamos también con Leonidas Diz hace unos minutos, sobre esa posibilidad de que nuevamente a través del reparto se resuelvan las cosas. Y estamos a puertas de que la nueva asamblea destrabe la elección de autoridades cuando no hay un bloque hegemónico que logre los 70 votos que les facilitaría acceder a una mayoría para nombrar presidente, vicepresidencias y vocalías en el CAL. ¿Cómo, por su experiencia además, usted ha estado en varios parlamentos, cómo se va a resolver este entuerto el próximo viernes? La primera reflexión que yo haría frente a su interesante pregunta es que esto nos permite distinguir claramente que una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. Me parece que esto es fundamental. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. Y hay que decir que Lenín Moreno tiene unos factores de poder, ha contado con unos factores de poder. Y a su vez, esos factores de poder son institucionales y también son fácticos. Esto es fundamental decirlo. Entre los institucionales, no podemos dejar de desconocer que quien ha sostenido de alguna manera a este gobierno desde afuera, le ha brindado oxígeno, ha sido básicamente los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. ¿A cambio de qué? A cambio de que se implementen efectivamente planes que se aprovechó además de la pandemia para llevarlos adelante, lo que tiene que ver con la liberalización de los combustibles. El día de hoy precisamente el país amanece con una nueva alza de los combustibles, 4 centavos ha subido el diésel y así va a subir cada mes. ¿Por qué? Porque se liberalizó los combustibles. De igual manera, hay que decirlo con claridad, se llevó adelante la más profunda flexibilización laboral. Se aprovecharon de una ley llamada de apoyo humanitario para poder llevar adelante todo el proceso de flexibilización laboral, que era una pretensión de las élites. De igual forma, se aprovecharon de la pandemia para llevar adelante toda esta ley que le llamaron pretenciosamente, como todo lo que ha pretendido hacer, ¿sí? Ley de ordenamiento de las finanzas públicas. ¿Para qué? Para que el presupuesto de todas las instituciones del Estado esté condicionadas a la programación que pueda hacer un ministro de Finanzas. Es decir, ha contado con poderes institucionales. Luego, también el apoyo siempre permanente que ha tenido de las Fuerzas Armadas, de la policía, además en los organismos en los cuales se ha inoculado odio para poder
tratar de encontrar que en la sociedad ecuatoriana hay un enemigo, que ese enemigo es el correísmo y es efectivamente lo que hay que vencer. Y yo diría todas las instituciones a las que se sometió con la consulta del 4 de febrero del 2018 y luego con este nefasto papel del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Esos han sido los apoyos institucionales. Y luego también ha tenido unos apoyos, unos factores de poder fácticos, pero que son los que han propiciado que este gobierno pueda ahora, después de generar la mayor tragedia nacional, también entregar el mando el 24 de mayo. Y entre esos factores de poder no podemos dejar de decir a las élites financieras, las élites económicas, pero también esas mismas élites que se expresan a través de los grandes medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación, como leía un artículo hoy en la mañana, esos grandes medios de comunicación no solo que han sido actores fundamentales, no solo que han sido cómplices, como decía este artículo de Última Hora de España, han sido básicamente soldados. Y han sido soldados, ¿por qué? Porque han sido los que se han encargado de llevar adelante esta política de odio, esta política de persecución, esta política a través de la cual se censura, se sentencia por titulares y se gobierna también a través de construir esta opinión pública. Y que destruyen vidas, ¿no? Lo que ha pasado con Pablo Iglesias en España, la opinión pública es uno de los factores que le ha obligado a jubilarse voluntariamente a los 41 años de edad. Efectivamente, ¿por qué? Porque ha habido un ataque sistemático a su vida, en este caso, a su vida, a su familia, ¿sí? Precisamente, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque en las elecciones del 2018 tuvo cerca del 30% de la elección, y entonces, de la votación, y entonces les hacía temer que pueda tener después posibilidades de ser presidente del gobierno y afectar intereses de estas grandes élites. Y aquí en el país, lo que hemos vivido es increíble. Los medios, a través de sus titulares, sentencian, gobiernan, condicionan, y por eso digo que no solo que han sido cómplices, sino han sido verdaderos soldados que han jugado un papel para inocular odio en la sociedad ecuatoriana y llegar a una situación como la que vivimos, que esperemos que en los próximos meses, no creo yo que van a desaparecer las diferencias para nada, pero que esas diferencias se puedan discutir democráticamente y no con este ambiente de odio, con este ambiente que a veces asusta, porque mañana hay cualquier cruzado que cree que hace patria si te insulta, si te pega, si te agrede cada vez de manera más violenta. Esto es lo que han generado, y en eso tienen un papel central los medios. Vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver si podemos recuperar el equilibrio democrático y poder discutir, debatir las diferencias, pero en el marco de lo que son los condicionamientos democráticos. Y en ese sentido, lo que va a pasar el día viernes, o lo que tendría que pasar, tiene una importancia fundamental. ¿Qué tan importante va a ser que las organizaciones políticas, Virgilio, trabajen los acuerdos políticos a la interna sin fijarse y sin darle, digamos, la trascendencia a ratos que cobra justamente este rol mediático, ¿no? De tratar de torpedear dichos acuerdos? Cuando pactan PSC, creo, la derecha con la idea y con Pachacuti, va bien. Ahí es el pacto de la gobernabilidad, como lo vendieron a inicio de este periodo legislativo, cuando se repartieron la asamblea y las comisiones sobre pretexto de la descorreización, como lo vendió Luis Pachala, ¿no? De descorreizar la Asamblea Nacional. Pero si pactan con UNES, ahora resulta que ese pacto es el nuevo reparto, ¿no? Y que de por medio además están, como lo ha dicho Salvador Quispe, quisiera una reflexión suya sobre eso, ustedes están pidiendo las amnistías o los indultos para los procesados del correísmo. Por favor, un comentario suyo sobre eso. Sí, efectivamente, cómo se está tratando esto es con absoluto maniqueísmo. Si es que hay un gran acuerdo excluyendo a quien tuvo el 48% de los votos válidos en la última elección, esto es gobernabilidad, esto es precisamente lograr acuerdos por la república y por la democracia. Pero si es que esos acuerdos se hacen en cambio comunes, ahí viene de por medio que hubo pactos, y esos pactos son indecorosos y bajo la mesa. Esto es absolutamente impresentable en una democracia. ¿Qué es lo que tenemos en este momento, Alexis? Tenemos 3 bloques, y esos 3 bloques más o menos tienen el mismo equilibrio de fuerzas. ¿Qué es lo que se tiene? UNES,
que ya es a su vez una alianza interna, pero UNES tiene 49 legisladores. Luego hay la alianza entre Izquierda Democrática y Pachacuti, que creo que, si no estoy mal, suma entre 44 y 45 legisladores. Y luego está la alianza del gobierno, 31, que dicen que tendrían ahí a unos independientes y que podrían llegar entre 38 y 40. Es decir, hay 3 bloques en este momento. Ninguno de esos bloques puede llegar a poder tener la mayoría para poder organizar la asamblea el día viernes. Por lo tanto, es indudable que se requiere conversar, es indudable que se requiere acuerdos. Y esos acuerdos, Alexis, pueden ser de distinta naturaleza. Esos acuerdos pueden ser o programáticos, o esos acuerdos pueden ser básicamente para permitir el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Esto es importante. Esos acuerdos programáticos, ¿en qué se basan? En que hay una tarea fundamental de la Asamblea. ¿Cuáles son las tareas que tiene la Asamblea? La Asamblea Nacional tiene tareas de carácter representativa, tareas de carácter legislativa, tareas de control y tareas de carácter constituyente. Esas son, así podríamos resumir las tareas de la Asamblea. Esta primera tarea, la tarea representativa, ¿en qué se basa? Se basa en el principio de la división de poderes y por lo tanto, ¿qué es lo que puede pasar? Que ahí, precisamente, obedeciendo a la división de poderes y a los distintos equilibrios que el pueblo señaló en las urnas, porque uno es lo que nos dice el resultado del 11 de abril, que indudablemente posicionó como ganador al señor Guillermo Lasso, pero también el 7 de febrero el pueblo ecuatoriano estableció un equilibrio de las fuerzas políticas. Ahí es donde se define el mapa político del Ecuador, de hecho, en las votaciones del 7 de febrero y la elección de los parlamentarios, ¿no? Efectivamente, y por eso, partiendo de este principio de división de poderes, bien se podría tener un presidente que responde a un signo político y una configuración de la Asamblea que también responde a lo que el pueblo ecuatoriano se pronunció en las urnas. Ahí el pueblo ecuatoriano estableció que el 33% del electorado vote a favor de los candidatos de UNES, que cerca del 19.3 para ser exactos, votó por Pachacuti, me parece que cerca del 17% por Izquierda Democrática. Eso también. Por lo tanto, con esas fuerzas, ¿se podría llegar a un acuerdo programático? Sí, a un acuerdo programático en el que se pueda poner claros intereses del país y evitar que un programa, por ejemplo, de corte neoliberal arrase con lo que puede ser en este momento la débil situación económico-social del país. Este puede ser un nivel de acuerdo. Nosotros hemos insistido en este acuerdo, Alexis. Me extraña, y porque creo yo que hay que hablar con la verdad, que el señor Salvador Quispe diga que no ha habido acuerdo, no ha habido conversación con UNES. Hay que decirlo y creo que toda la ciudadanía puede saber, presumir que con Pachacuti se ha venido conversando desde hace más de un mes, y básicamente no se ha podido concretar un acuerdo porque hay intereses personales de por medio, no estas otras cosas que se señalan. ¿Cómo nosotros vamos a poder...? O sea, se antepone, perdón la interrupción ahí, pero digo, en el caso de Salvador Quispe, se antepone a una agenda legislativa, a una hoja de ruta para los próximos por lo menos 2 años de mitad de periodo parlamentario, los intereses y las, digamos, ambiciones que podrían ser legítimas también personales. ¿Él insiste en ser el presidente de la Asamblea? Mire, es que lo peor cuando se trata de buscar acuerdos es empezar discutiendo los nombres. Así es la mejor forma de no llegar a ningún acuerdo. Cuando se está hablando de un acuerdo programático, lo que hay que buscar es precisamente cuál es ese programa, y en ese programa habrá que ver sobre todo los intereses de los ciudadanos para evitar que se privatice la salud, para evitar que se privatice la seguridad social, para evitar que aún todavía se pretendan reformas que signifiquen mayor flexibilidad laboral, para evitar reformas tributarias que nos puedan llevar a una convulsión social como lo que está pasando en este momento en Colombia. Es decir, habría que empezar discutiendo cuáles son esos elementos programáticos, pero si se antepone los nombres, es muy difícil llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque simplemente
si se pone por delante los nombres, los 137 legisladores tienen los mismos derechos, los 137 legisladores tienen legítimas aspiraciones de poder ocupar algún cargo en la Asamblea Nacional. Entonces, la peor forma es llegar a un acuerdo. Este es lo ideal, esto es lo que se buscaría idealmente, que hasta ahora, a pesar de tener conversaciones, como lo digo, desde hace aproximadamente un mes, no han podido concretarse. ¿Por qué? Porque se están condicionando los nombres. Y luego puede haber otro tipo de acuerdos, que simplemente son de carácter legislativo, ¿sí? En los que no hay un programa, no hay compromiso de apoyo a las políticas que se establezcan desde el Ejecutivo y que simplemente puede permitir organizar la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que de nuestra parte hemos señalado? Nosotros hemos señalado que el programa con el cual ganamos las elecciones, nosotros lo vamos a seguir defendiendo. No vamos a permitir privatización del patrimonio público, no vamos a permitir privatización de la salud, la educación, la seguridad social, no vamos a permitir cargas impositivas para el pueblo, para la clase media, eso no lo vamos a permitir. Y al mismo tiempo, lo que nosotros hemos señalado no es aquí como se ha planteado que las amnistías, que los indultos, la Asamblea ni siquiera puede hacer eso, de tal manera que todo lo que tiene que ver, y esto sería bueno que por lo menos sí se conozca en el debate público, que todo lo que tiene que ver con los supuestos delitos contra la administración pública no pueden ser objeto de amnistía por parte de la Asamblea Nacional, de tal manera que esto no puede haber sido un condicionamiento, esto es absolutamente equivocado, simplemente porque la Constitución no lo permite, pero que sí es lo que a nosotros nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa, Alexis, es que el país conozca la verdad. Lo que nosotros sí hemos planteado es que pueda haber una comisión de la verdad. Fíjese que sobre esto hay un estatuto, incluso a nivel de Naciones Unidas, una comisión de la verdad. No dicen que quieren conocer lo que efectivamente pasó, no dicen que efectivamente queremos saber qué es lo que aconteció en estos casos en los que se les acusa al expresidente Correa, al expresidente Jorge Glass. No es que el país quiere conocer lo que efectivamente pasó en los casos de rebelión, sí, que son casos absolutamente políticos en los que se le acusa a Paola Pavón, a Cristian González y a mí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado? Una comisión de la verdad. Y esa comisión de la verdad, Alexis, no es que yo pongo estos representantes, tú pones esto. No, nosotros hemos señalado que se vea incluso un organismo internacional, ojalá las Naciones Unidas, que puedan venir y analizar los casos y decirle al Ecuador lo que efectivamente pasó, demostrarle y decirle al Ecuador cómo se torció a la justicia y las distintas instituciones simplemente con el ánimo de proscribir a una determinada fuerza. Eso nosotros sí hemos planteado y creemos que es nuestro derecho, y no solo el derecho de la Revolución Ciudadana, es el derecho de la ciudadanía a que se conozca efectivamente lo que sucedió, lo que pasó, cómo se torcieron las instituciones y cómo se torció también la justicia con determinados fines políticos. Eso nosotros sí lo hemos planteado y lo hemos planteado con claridad. Nosotros aspiramos que la próxima Asamblea Nacional, y ojalá el mismo gobierno, si efectivamente están interesados en saber la verdad, bueno, que se convoque a una comisión internacional. No queremos que nosotros poner unos delegados en esa comisión. Ojalá pueda ser por la misma Naciones Unidas. La OEA ya nos da desconfianza a todos los demócratas del continente, pero indudablemente en cambio Naciones Unidas sí. Y esta comisión pueda poder determinar y analizar los casos más sobresalientes o más escandalosos y pueda ver si la actuación de la Contraloría, de la Fiscalía, la actuación de los jueces fue pegada a derecho o no. Esto tarde o temprano se va a saber, Alexis. Si ahora no hay la entereza política para conformar esa comisión, habrá que ir a cortes internacionales y con más tiempo, pero el Ecuador sabrá cómo de manera absolutamente perversa se utilizó las instituciones de justicia, básicamente con fines políticos y para buscar afectar a una fuerza política o impedir el triunfo de la Revolución Ciudadana, que aún así logramos tener el 48% de los votos válidos, teniendo todo en contra. Ellos, en cambio, sumándose todas las fuerzas, lograron el 52%. ¿Sí? Teniendo todo a favor, en especial el gran emporio mediático y el gran apoyo de los medios de comunicación. Ese gran emporio mediático y está construyendo ese gran emporio mediático está construyendo ya un encuadre bastante perverso,
Conversábamos hace un momento con Leonidas Issa, a él que lo han etiquetado y lo han estigmatizado de mariateguista, de radical, que ya lo acusan desde ahora, antes de que se posesione Guillermo Lasso, de ser uno de los instigadores para provocar revueltas en contra del próximo gobierno. A ustedes han dicho y les han señalado de que se van a convertir en una bancada incómoda para el gobierno y que van a hacer oposición, cuando lo que están haciendo es tratando de llevar adelante un proceso de diálogo y acuerdos. Y ahí quiero preguntarle sobre, y porque ya se nos va acabando el tiempo, ¿cuáles son las líneas rojas que establece la Revolución Ciudadana y que no van a apoyar en caso de que, digamos, las dos bancadas oficialistas que van a ser Creo y PSC traten de llevar adelante en la agenda legislativa? ¿Cuáles son las líneas rojas que ustedes han puesto sobre la mesa? Yo ya le he relatado básicamente lo que para nosotros jamás apoyaremos, nada de todos estos temas que afecten a la salud, al bienestar del pueblo ecuatoriano, apoyaremos nada de lo que afecte al patrimonio público, ni a la subasta, ni a la privatización, apoyaremos, y en cambio estamos dispuestos, lo hemos dicho desde el primer momento, todo aquello que sea en favor de la salud, ojalá se logre, y si podemos apoyar con el contingente organizativo y todo lo que sea para poder vacunar al pueblo ecuatoriano, desde luego, todo lo que signifique apoyar la salud del pueblo ecuatoriano, adelante, todo lo que tenga que ver con la transparencia, con la lucha por la transparencia, nosotros estaremos dispuestos a apoyar, y al mismo tiempo vigilantes, todavía aquí nada está dicho. Hoy es 12, todavía el viernes es el día que está fijado para que la Asamblea Nacional se reúna, e incluso ahí hay 10 días, mire, por eso en la Constituyente, cuando se pensó en el 14 de mayo, se pensó mirando la historia nacional, mirando que había momentos en la historia que prácticamente no podían posesionarse o había dificultad de posesionarse los presidentes porque no estaba conformada la Asamblea, de tal manera que por eso se fijó el 14. Hay todavía posibilidad, y le vuelvo a decir, los acuerdos pueden ser de distinto tipo. Nosotros aspiramos, y lo hemos hecho durante todas estas semanas, que se vaya a un acuerdo programático con quienes creemos que podemos tener afinidad, Pachacuti y Izquierda Democrática. Lamentablemente, hasta ahora ellos han torpedeado y se han encargado de decir no tienen ningún acuerdo con nosotros. Se han encargado de desvirtuar la posibilidad de un acuerdo. ¿Sí? Y han inventado que hay condicionamientos que no son verdaderos, simplemente porque la Asamblea no tiene esas atribuciones constitucionales. Mal podríamos plantear algo que está prohibido por la Constitución. Y hay otro tipo de acuerdos que simplemente permitirán la organización de la Asamblea, y esos acuerdos no comprometen nuestra línea programática, nuestra línea de defensa clara de los intereses del país y de los intereses de las mayorías. Muy bien, 8 de la mañana con 36 minutos, queremos agradecerle muchísimo y felicitarle, por cierto, ayer estuvimos presentes en el Museo del Agua, en el Yacu, ese nombrecito, el Museo del Agua, donde les entregaron las credenciales a las autoridades electas el pasado 7 de febrero, ¿no? Asambleístas nacionales, asambleístas por Pichincha y también parlamentarios andinos, y ahí se le entregó la credencial a don Virgilio Hernández, a quien le agradecemos por esta conversación. Me quedo con esa expectativa de lo que va a suceder el viernes en la elección de autoridades en la Asamblea, pero también esa propuesta de crear una comisión internacional para que se investigue de forma absolutamente objetiva y transparente, cosa que no ha hecho la justicia en este país, con los casos en los que están involucrados algunos exministros e integrantes del gobierno de Rafael Correa. Muchísimas gracias a Virgilio Hernández, nosotros hacemos un breve corte.